Buenas tardes. ¿Cómo les va con los ejercicios? Pues según yo los hago bien, pero en el examen me fue muy mal. En el examen, más al ratito les voy a subir las soluciones. Los ejercicios los saqué de un libro del CIL, si lo tienen a la mano, ahí pueden consultar. Todos los ejercicios son de la sección 3.3, si no me equivoco. Si no, de todos modos, al rato les subo el libro. Si se me olvida, alguien mándeme un mensaje, porque como hoy tengo clases continuas, pues se me pasan los pendientes. Pero ahí para que vayan checando si van bien o si van mal. De acuerdo, gracias maestra. Y no me acuerdo porque inicialmente los ejercicios tenían fecha de entrega para el 10 de mayo, pero vi que a lo mejor no vamos a alcanzar a terminar y le cambié la fecha para hoy. Pero como le tengo que cambiar la fecha en 2 lugares distintos, a veces solo lo hago en uno. Entonces no sé con qué fecha les aparezca. Ya no cheque esa parte. Si le tienen la fecha de entrega para hoy o tenía para ayer, si tiene para ayer, igual me mandan mensajes para corregirlo. Sí, el examen sí era para ayer, pero los ejercicios sí son para hoy. Ok. No, pues los dos eran para hoy, para que tuvieran tiempo. De todas formas, entonces lo checo al ratito y lo corrijo. Y De acuerdo, pues ya. gracias maestra. Nada. Entonces hasta ahí quedaría concluida la actividad de sólidos de revolución. Vamos a empezar a revisar, en este caso va a ser solo un pequeño ejemplo de cómo se aplican las integrales ya en ingeniería. No vamos a abarcar muchas porque pues, no nos alcanza el tiempo como si estuviéramos en clases presenciales, pero espero que el ejemplo se entienda. En este caso, ¿para qué vamos a ocupar la integral? Vamos a imaginar que esto que está aquí, esta esfera, es un recipiente y contiene agua. Y vamos a sacar todo el líquido que contiene esta esfera por la parte de arriba, como si fuera una bola de agua. Vamos a calcular cuánto trabajo se requiere para sacar todo ese líquido. En física tenemos una fórmula para calcular el trabajo realizado. ¿Alguien se acuerda? Hay una que es fuerza por distancia, ¿no? Es esa merita, esa misma. Entonces, me dice que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia en la cual se aplicó esa fuerza. Solo hay un pequeño detalle con este ejercicio. No tenemos una sola fuerza y no tenemos una sola distancia. En este caso, la fuerza, pues es la fuerza que se requiere para transportar el líquido de este recipiente hasta este punto. Y sucede que no se requiere la misma fuerza, porque hay un líquido que se desplaza nada más de aquí hasta acá, y hay líquido que se desplaza desde aquí hasta acá. Entonces no se requiere la misma fuerza para el líquido que está en la parte superior que para el líquido que está en la parte inferior. Es decir, esto depende de la distancia que se va a desplazar. Vamos a decir que ese es mi eje X. Entonces, ¿se entiende por qué no podemos aplicar directamente la fuerza? Para calcular esto, vamos a dividir todo. En lugar de tratar de hacer todo de una vez, vamos a hacerlo por regiones, así como lo hacíamos para el cálculo de áreas, como lo hacíamos para el cálculo de volúmenes. Vámonos por partes, primero por segmentos. Entonces vamos a suponer que de esta esfera, en esta esfera yo la voy a dividir en segmentos más pequeñitos. Vamos a decir que aquí tengo un segmento que tiene un ancho de un delta X.
Entonces, saqué un segmento o una rebanada muy chiquitita y tiene un ancho de delta X. Esa rebanada cuando no la dibujé exactamente en el centro. Entonces, en esa rebanada se me va a estar formando un cilindro. ¿Se fijan? Un cilindro en la parte de aquí. Estamos segmentando toda esta esfera. Estamos partiendo. Vamos a suponer que en total la esfera mide desde la parte de abajo hasta la parte de arriba 20 metros. Entonces, estamos suponiendo 20 metros desde la parte inferior hasta la parte superior. Por lo tanto, desde el centro de la esfera a cualquier extremo, habría una distancia de ¿cuánto? ¿Cuál sería la distancia desde el centro de la esfera a cualquier extremo, a cualquier punto que se encuentre en la superficie? ¿No es 10? 10. Si de diámetro mide 20, pues entonces de radio mide 10. Si nosotros sacáramos nuestra rebanada exactamente a la mitad de la esfera, pues tendríamos un cilindro que tiene 10 de radio. Eso es solamente en la mitad de la esfera. Nosotros estamos sacando una rebanada que está en la parte inferior, es decir, vamos a decir que nuestra rebanada la sacamos en este punto de aquí. Estamos diciendo que de aquí hasta el centro, pues hay una distancia de 10. Si nosotros sacamos rebanadas más abajo, pues el diámetro, el radio va a ser un poco más pequeño. ¿A qué altura sacamos nuestra rebanada o nuestro disco? Pues vamos a decir que desde aquí hasta la altura de mi rebanada o de mi disco, pues hay una altura de XY. Y si desde aquí hasta aquí hay una distancia de XY, pues desde aquí hasta aquí habría una distancia de 10 unidades, quitándole lo que vale XY, pues desde ahí hasta donde está mi disco, pues hay una distancia de 10 menos XY. Y con esto puedo yo formar un triángulo rectángulo. Aquí tengo un triángulo rectángulo, con lo cual yo puedo calcular cuál es el radio de mi cilindro. Desde aquí hay 10, y entonces ahora yo voy a calcular la distancia que hay desde el centro de mi cilindro hasta su extremo. Esto sería su radio. ¿Se va entendiendo? Otra cosa. Sí, quiero ver otra cosa. Sí, maestra. ¿Sí? ¿Puedo ver otra cosa? Entonces, según este triángulo rectángulo, pues el teorema de Pitágoras me dice en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Entonces, en este caso, mi hipotenusa vale 10 al cuadrado. Uno de los catetos es 10 menos XY, y el otro cateto sería R al cuadrado. Entonces, si yo despejo R al cuadrado, pues el radio, entonces despejo esto lo pasamos del otro lado y me quedaría 10 al cuadrado menos 10 menos XY al cuadrado. Entonces, seguimos simplificando y tendría aquí 100 menos, si desarrollo este binomio al cuadrado me va a quedar 100 menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces tendría 100 menos todo esto, tengo 100 menos 100, este con este se elimina y solamente me quedarían estos dos, menos por menos, 20XY, menos por más, menos XY al cuadrado.
tengo yo aquí una expresión con la cual yo puedo calcular el cuadrado del radio. Por ejemplo, cuando xy vale 0, es decir, cuando estoy en este punto de aquí, cuando xy es igual a 0, tengo 20 por 0 menos 0 al cuadrado. ¿Cuál es el radio del cilindro que se forma en esa altura? Pues 0. Cuando estoy exactamente en este puntito, es decir, cuando xy vale 10 metros, pues yo tendría que el radio al cuadrado son 20 por 10, son 200. Menos 10 al cuadrado son 100, entonces el radio al cuadrado son igual a 100. Entonces, ¿el radio cuánto mide justo en el centro? 10 metros. Entonces, yo tengo aquí una expresión que me indica cuánto vale el radio de este cilindro conforme voy cambiando la altura. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, maestra. Entonces, ya sé cuánto mide el radio. ¿Y para qué diantres quiero el radio si yo estaba hablando de fuerzas y distancias? Pues, ¿cuál es la fuerza que hay que vencer en estos cilindros? Este cilindro o esta capa de aquí tiene cierta cantidad de agua y esa cantidad de agua va a pesar. Y esa es la fuerza que hay que vencer para desplazarla desde este punto hasta este punto. Entonces la fuerza va a ser igual al peso. Y el peso lo calculamos, recordamos, el peso es igual a la masa por la gravedad. Como no conocemos ni el peso, ni la masa, ni la gravedad, habrá que calcularlo. Tenemos otra fórmula que me dice, la densidad de una sustancia es igual a la cantidad de masa dividida sobre el volumen que ocupa. Entonces, la masa la podría calcular como la densidad por el volumen. Entonces, si yo quiero conocer el peso, lo que tengo que hacer es calcular la masa, o sea, la densidad por el volumen, y luego multiplicarlo por la gravedad. Con eso yo tendría el peso, y el peso es equivalente a la fuerza que hay que vencer. Entonces, al final de esto me quedaría el trabajo realizado va a ser igual a la fuerza, es decir, el volumen por la densidad por la gravedad, y eso multiplicado por la distancia. Entonces, el trabajo que se realice al mover esta cantidad de agua, o sea, el trabajo realizado por el segmento Y, va a ser igual al volumen. ¿Cómo calculamos el volumen en un cilindro? Pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, el volumen va a ser igual a pi por el radio, y el radio dijimos que está dado por esta expresión. Entonces, radio al cuadrado sería 20xy menos xy al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, ¿qué es esto? Y por la altura. ¿Cuál es la altura de ese cilindro? Pues ese cilindro tiene una altura de delta X. Entonces, esto de aquí apenas es el volumen. Lo tengo que multiplicar por la densidad. No me va a caber. Lo vamos a poner en 2 renglones. Luego va multiplicado por la densidad. La densidad del agua, pues, equivale a 1000 kilogramos por metro cuadrado, por 1000 kilogramos por metro cúbico. Y luego, la gravedad es igual a 9.81, bueno, no sé, 809 metros sobre segundo cuadrado.
Entonces tenemos el volumen, tenemos la densidad, tenemos la gravedad. ¿Y cuál va a ser la distancia que se desplace esa cantidad de agua? Pues si esa cantidad de agua se encontraba a una altura de XY y tiene que desplazarse hasta este punto para poder salir, de aquí hasta acá hay 20 metros y de aquí hasta aquí hay XY, por lo tanto la distancia que este volumen de agua se va a desplazar van a ser los 20 metros que tiene de altura menos la altura a la que ya se encontraba. Entonces la distancia que se va a recorrer eso son 20 menos X. ¿Se va entendiendo? Este es pi, este es el radio al cuadrado, esta es la altura del cilindro, y esto de aquí es el volumen de esa cantidad de agua, esto de aquí es la densidad, esto de aquí es la gravedad, y esto de aquí es la distancia por la cual se va, la distancia en la cual se va a efectuar el trabajo. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, el trabajo efectuado en el segmento I va a ser igual a pi. Vamos a tratar de simplificar todo esto. Podemos de una vez multiplicar el 1000 por este y nos va a quedar 9809 pi. Este ya lo simplificamos, este acá lo ponemos. Tengo aquí 20xy menos xy, o sea que podría factorizar el xy y me quedaría 20 menos xy. Entonces simplifico, ya anoté ya anoté me falta el delta x. Este ya lo incluí y me falta multiplicar por esto. Entonces como aquí ya tengo 20 menos xy, por esto mismo pues me quedaría esta expresión al cuadrado. Y eso es solamente el trabajo realizado por mi cilindro o mi segmento I. Si yo quiero el trabajo total realizado, pues tendría que hacer la sumatoria de todos estos segmentos y hacer que esos segmentos sean muy, muy pequeñitos, o sea, calcular el límite de una sumatoria cuando delta x tiende a 0. Entonces, en realidad lo que yo voy a calcular es una integral que va desde dónde hasta dónde. Pues de dónde a dónde se está efectuando el trabajo. Desde este punto que podemos llamar 0 hasta este punto que vamos a llamar, que vamos a decir que tiene una altura de 20. Es decir, el trabajo se realiza desde 0 metros hasta 20. ¿Y qué es lo que voy a sumar o voy a integrar? Todo esto que está aquí. 9809 por pi por x por 20 menos x, eso lo elevamos al cuadrado e integramos con respecto de x. Esta es la integral que yo voy a resolver. Entonces aquí me quedaría esto, como es una constante, lo sacamos y sería 9809 pi por la integral que va desde 0 hasta 20. Hay que simplificar esto, es decir, calcular este binomio al cuadrado y cada uno de los términos que me dé, multiplicarlo por x. Entonces voy a tener el cuadrado del primero, serían 400. Por x, 400x. Esto me va a dar el doble del primero por el segundo, o sea, menos 40x, y por esta x de acá, 40x cuadrada. Más el cuadrado del segundo, que sería x cuadrada, y cuando lo multiplique por esta x cúbica. Y todo eso lo integramos con respecto a x. Entonces empezamos a resolver 9809 pi por el resultado de integrar todo esto me va a quedar la integral de 4x van a ser 400x cuadrada sobre 2, o sea 200x cuadrada, menos
40 veces y la integral de x cuadrada van a ser x cúbica sobre 3 más la integral de x cúbica va a ser x cuarta sobre 4. Y todo eso lo tenemos que evaluar desde 0 hasta 20. ¿Tienen calculadora ya para escribir todo? No. ¿Alguien ya lo calculó? Bueno, es que ahí me dio muy grande. Me Sí, es un valor dio muy grande. 130 millones 773.333.3 pi. 130 millones. Ajá, 773.333.3 y eso por pi. ¿Y ya por pi cuánto te da? 410 millones 836. 410 millones. Bueno, a ver, le dicto número por número. No, que creo que sí está bien. El resultado que marca el libro es 4.1 por 10 a la 8. Entonces estoy imaginando los ceros y sí, sí da. Ah, sí, sí, sí. Porque de los millones tengo 6 y me da 400 y tantos. Ahí están otros, sí. Entonces sí. Ok. Como ya le quitamos decimales, el resultado es aproximadamente igual a esto. Y como estábamos usando unidades del sistema internacional, el trabajo lo vamos a obtener en joules. Sí, el cálculo estaba bien. Entonces 4.1 por 10 a la 8 joules. ¿Preguntas con este ejercicio? Entonces, en estos ejercicios sí se multiplica por pi, maestra. ¿No lo dejamos aparte? No, en estos como ya digamos es mi cálculo final, sí. Es que de hecho las dos formas son correctas. Si lo multiplico por pi, pues ya no le pongo pi, obviamente. Si no lo he multiplicado, pues lo dejo indicado. Ok, gracias, maestra. No hay nada. La idea de dejarlo indicado es, obviamente lo que nosotros estamos aprendiendo ahorita es para aplicarlo en otras materias. Entonces, cuando en otras materias ese cálculo yo lo requiera para hacer más operaciones, pues lo que más me conviene es no perder decimales. Pero si ya ese es mi resultado final, pues me conviene más redondearlo y expresarlo en su forma más simple. Si lo necesito para otros cálculos, pues dejarlo así indicadito. 3 veces raíz de 3 sobre 5 por pi, y así ya no pierdo ningún decimal. ¿Alguna otra pregunta? Creo que es la carrera diaria. ¿O sí? Bueno, si no hay más preguntas, entonces lo dejaríamos hasta aquí. El video lo subo más tardecito mañana temprano, porque como tengo que preparar un examen para hoy en la tarde, la verdad es que no creo alcanzar. Pero entonces mañana tempranito les subo el video y les subo la actividad. Este ya es el último tema que vemos. Sí quería verlo hoy, porque así nos queda la clase de mañana para repaso. De acuerdo, maestra. Entonces, vamos a tener que aplicar examen.
Sí, que ¿Quieren examen el jueves o quieren examen el sábado? ¿A qué hora sería el jueves, maestra? El jueves sería por la tarde, yo creo. ir para A ver. adelante. ¿A qué hora? No. Sí, podemos tener el jueves a la hora de clase. ¿A qué hora nos vemos los jueves? De 1 a 3, ¿verdad? Es que se ocurre. Maestra, de sólidos de revolución, ¿no nos faltó ver cuando tenían como un cilindro en el centro o algo así? Sí, no. No vimos ejemplos, pero en realidad se utiliza las fórmulas que ya tenemos. No sé cuánto tiempo quede, pero si quieren, planteamos uno. Ya no lo resolvemos, pero lo planteamos. Sí, por favor, maestra. Entonces voy a borrar esto. Ya saben que si quieren pueden consultar las clases en más tarde. Sí, fuera el rodet y el rock Disculpen a mi hijo, no puede estar y mucho el rato aquí. pizza y el potato y las gotitas y se sienta las gotitas. Pues vamos a suponer que tenemos la función y es igual a raíz de x, que tendría este comportamiento. Y se cruza con la función y igual a x, que sería así. Entonces eso se cruzan cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1. Este punto de aquí tiene coordenadas 1, 1. Y vamos a suponer que esa región, o sea, esta de aquí, va a girar alrededor de x igual a 2. Entonces este tiene coordenadas 1, aquí estaría el 2. Y va a girar. Entonces a la hora que esta región gira, esta parte va a ser esto. Me queda poquito tiempo. Y esta va a formar esto. Pues al final el sólido que se nos está formando es un sólido como un volcán, con un hueco. Por fuera está curvo porque se comporta como la función raíz de x, pero el hueco del centro tiene una forma de cono. Entonces, como es un sólido que tiene un hueco, entonces la fórmula que utilizaríamos sería la de las arandelas. Y la de las arandelas me dice que el volumen es igual a pi por la integral que va desde a hasta b de f de x menos g de x y cada una elevada al cuadrado. Ya no me copiaron los corchetes. Lo correcto es que se le pongan corchetes. Al cuadrado y se integra con respecto de x, ¿cierto? Esa es la fórmula que teníamos. En este sólido, como mi figura está girando en un eje vertical, pues las rebanadas o las secciones que yo saco, las voy a tener que sacar así, ¿cierto? Así es como yo voy a sacar mis discos. Entonces, como mis discos o mis secciones las estoy sacando en este eje, entonces en lugar de integrar con respecto a x, lo vamos a hacer con respecto a y. Por lo tanto, esta función pasaría a ser x es igual a y cuadrada y la otra pues sí se queda aquí, igual. Y es igual a x. Entonces, vamos a trabajar con esta función y con esta. Esta fórmula que yo tenía aquí es porque esto representa el radio de los discos que se están formando, ¿cierto? Y entonces aquí va la que me forma un radio mayor y aquí va la que me forma un radio menor. Entonces, entre la roja y la negra
¿Cuál es la que forma el radio mayor o la figura más grande? Sí, corre, miren, Sería la que está en el exterior, la que está en rojo. Y la que me forma el cilindro más pequeño o el hueco sería la que tiene el radio más pequeño o la que está en el centro. Entonces, en este caso, la que me forma el radio mayor sería esta y la que me forma el radio más pequeño sería esta. Hasta ahí se quedaría la misma fórmula. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta? Que como no está girando en un eje de coordenadas, vamos a tomar esta recta que tiene, está definida como x igual a 4, como una nueva función. Entonces vamos a decir que aquí yo tengo una función a la que le vamos a llamar A, una función a la que le llamamos B, y esta, como es un eje diferente, tenemos una función que le llamamos C. Entonces quedamos que mi radio más grande, pues es la figura roja. Entonces vamos a tomar como radio de la figura roja. Y entonces ahora sí vamos a tomar en cuenta entre la figura roja y esta, entre B y C, ¿cuál es la que queda más hacia la derecha? Pues tenemos esta y tenemos esta. Entonces la que queda, entre estas dos, la que queda más hacia la derecha es esta de aquí. Por lo tanto, nuestro radio van a ser 4 unidades menos y cuadrada. Y luego nuestro radio pequeño sería entre esta y esta. Entre estas dos funciones, ¿cuál queda más hacia la derecha? Pues esta de aquí. Entonces, entre C y A, ¿cuál queda más a la derecha? Sería esta. Entonces, nuestro radio pequeño sería 4 menos X, bueno, planteada con respecto a Y, en 4 menos Y. Por lo tanto, el volumen del sólido que vamos a calcular sería igual a pi por la integral que va de dónde a dónde. ¿De dónde a dónde yo estoy sacando mis discos? Pues desde aquí hasta acá. Y este tiene coordenada 1 en Y. Entonces sería la integral que va desde 0 hasta 1 del radio mayor, que sería 4 menos y cuadrada, y como es un radio, se eleva al cuadrado, menos el radio menor son 4 menos y como es un radio también, pues se eleva al cuadrado, y todo esto lo integramos con respecto a y ya así quedaría planteada la integral. Ya nada más habría que simplificar, desarrollar los binomios, simplificarlo, integrarlo y evaluarlo. Ok, ya no sé si me alcanza. Muchas gracias. De nada. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Ujú. O sea, entonces, siempre que te den, por ejemplo, en el ejercicio 2 que usted nos puso, dice, bueno, nos da las ecuaciones y luego dice y igual a 0, pero dice que da vuelta en el eje X. O sea, ¿es lo mismo? La función y igual a 0 y gira en el eje X. Ajá. Es que ahí, bueno, cuando te dan una serie de funciones, no siempre son funciones que giran. A veces las funciones están solo para delimitar áreas. Ajá. Por ejemplo, si me dice la función y es igual a x cuadrada, me da otra función que es x igual a 0 y otra función que es, no, x igual a 0 no, x igual a 2 y otra que es y igual a 0. Vamos a ver que no son, no, tengo tres funciones, pero no giran las tres. Cuando yo las grafico, tengo que y cuadrada es esta, tengo que x igual a 2 es por acá, y que y igual a 0 es esta. Entonces en sí, la parte que gira es esta, pero si te fijas a la hora que gira, no te va a formar ningún hueco, entonces no vas a integrar dos funciones, solo vas a integrar una. Esta que estaba aquí solo estaba para delimitar este triangulito, porque sí tengo.
Esta que estaba aquí, solo te la pone para indicar que va desde aquí hasta aquí. Y la única que gira, pues sería esta. Entonces, por eso es importante graficar. Sí, ya. Muchas gracias. De nada.